Hola, vamos por el segundo vídeo y último del amplificador Telnix modelo VAL 100. Bueno, he conseguido adaptarle un transformador reciclado y he conseguido que llegue a 50 vatios de salida con 4 de entrada. Vamos a prestar atención al multímetro que hay aquí, si se ve. No se ve, o sí. Bueno, vamos a ver. Vale, ahora sí se ve. Damos a transmisión y nos acercamos a 660 voltios. Mi idea era llegar a los 700, pero bueno, no he conseguido ningún trafo adecuado, por lo tanto me conformo con esto. De salida, a ver si vemos el batímetro. Está marcando 50 vatios. Es que no se ve, puñeta. No se ve. Bueno. Aquí nos marca los vatios, pero esto es ajustable y eso es solamente orientativo. También le he adaptado ya el ventilador, que ahora lo tengo quitado. ¿Vale? Ventilador de 12 voltios. Vamos a apagarlo. Y esto va aquí, con dos tornillos que hay por la parte de abajo, con unos muelles, de manera que lo hago subir hasta que llega a tocar la tapa y luego se cuelga con dos tornillos en la tapa. La tapa está por aquí, que esto es lo más difícil, ¿vale? Porque esta tapa entra, podéis ver, no entra por arriba, sino que entra por el frente y corriendo. O sea que para montar el ventilador, para montar la tapa tengo que tener el ventilador en su sitio correspondiente. Y entonces es esto. Vamos a quitar el tester. Veréis que hay dos transformadores y ahora os explico el porqué. Bueno, el ventilador va, un tornillo está aquí, el otro está aquí debajo. Aquí detrás hay un pequeño modulito, ¿vale? Un relé. El relé lo que hace es cortar la salida del transformador, porque si no la válvula tendrá un consumo y se pone ligeramente roja. Bueno, eso lo he visto, he encontrado un esquema de un Zetagi, el BV131, lleva el relé. Esta también cortaba, porque esto iba sin transformador. Lo que hacían era doblar el voltaje de 230 voltios o 220. ¿Y qué pasaba? Que tocabas esto y tocabas el cable de antena y pasaba corriente en las manos, ¿no? Por eso, y era peligroso. Entonces, bueno, le he adaptado este trafo. Y el otro, como pasaba la corriente por el cable de RF, la corriente se cortaba aquí, con el relé. Pero bueno, entonces lo que he hecho es ya sustituir, o sea, quitar todos los componentes no necesarios, que los tengo aquí. El antiguo choque, el cable de RF, los condensadores que iban a masa, porque ya la masa es una cosa, era el negativo, la otra era la masa común, y iba a través de condensadores, y eso hace que, bueno,
la radiofrecuencia por aquí no de esto. Aquí hay el doblador de tensión. Este sí lo he copiado del Zetagi. Es diferente al que llevaba, con 4 condensadores. Y bueno, estos diodos estaban con ese transformador. Ese transformador es de un equipo nacional Panasonic, creo que es. Bueno, esto estaba en el trafo. Esto iba aquí. 75 vatios es el consumo, se supone. Aunque va justito de amperaje de salida. Pero bueno, como resulta que yo aquí tengo el voltaje muy elevado, ahora os explico esto. Entonces yo no le entro 220 voltios, le entro 237. ¿Vale? Entonces aquí hay unas salidas y tengo que usar dos porque, o sea, esto es el 0, 125, sería aquí 220, aquí no hay nada, aquí abajo tampoco, aquí hay un 0 y este corresponde con este de aquí que es de 7,3 pone aquí. Claro, ligeramente el voltaje más alto pues da un poco más de voltaje. Entonces aquí hay salidas de, aquí hay otro 0, aquí hay un 13, 28 y 28, 125 más 125, ¿vale? Yo al principio lo monté usando este y este, 125 más 125, 250, más la elevación del voltaje que hay, pues ya me iba bastante más arriba, pero no consigo, ni consigo tampoco ahora, llegar a los 700 voltios, que es lo que yo quería. Pero bueno, trabajaba 630 con esto y conseguía sacar 45 vatios. Entonces lo que he hecho, aquí hay este voltaje que está separado, que es de 7,3 y el 0 es aquí, ¿vale? Entonces lo que he hecho es el 0 unirlo aquí, al final, al 125, y este que iba aquí pues lo he puesto aquí. Le añado pues no 7,3 sino un poco más de voltaje, teniendo en cuenta la salida de, bueno, más elevada por la entrada elevada que hay. Entonces obtenemos, sí, unos 650 voltios, habéis visto. Bueno, hay dos trafos, ¿por qué? Aquí podría usar para el filamento de la válvula, pero claro, al poner un pin de estos a masa, pues hace cortocircuito y no funciona. De manera que le he tenido que dejar el trafo original, pequeño, que este solo alimentaba el más 12 voltios, o 14 que hay, o más, para el relé, y alimenta los 40 y algo que da para el filamento de la lámpara, unos 40. O sea, es una PL509, el filamento trabaja 40 voltios, pues vale. Este diodo son BY127, estaban enganchados aquí, había un montaje en el transformador que, o sea, que son antiguos, ¿vale? Y aquí vemos el relé de, en vez de trabajar con este, lo que he hecho es conectar en paralelo este, y que este corta el voltaje, es un relé de 12 voltios y ya está. Y aquí tenía una placa que la he adaptado para estabilizar el voltaje para el ventilador, sacando de aquí de la salida de 12-14 voltios que da, lo bajo a 12 voltios y
consigo que la velocidad sea estable, tanto si está en stand-by como si está funcionando. Que si lo ponía directo, pues variaba bastante la velocidad. Bueno, vamos a darle. El cable de RF cambiado. Por cierto, este cable es buenísimo, lleva doble malla, una capa de malla trenzada, y si la abres hay otra debajo igualita. Es cable muy bueno y con el central rígido, y para adaptarlo aquí me ha ido bien. Este condensador, como os expliqué en el anterior vídeo, se lo puse yo. Aquí había este, y este fallaba, daba fallos. El choque realizado con una resistencia bobinada, sacando todo lo que no servía, utilizando la carcasa de cerámica de la... Aún no he medido esto, pero esto se va a unos 10 milímetros. Y ya está. Y el trafo, la última prueba que acabo de hacer es esto, que añadir una salida, o sea, aquí había 7,3 que son más, y el 0 que estaba ahí arriba, y lo hago ir en serie con el otro. Pues mira, le añado unos 10 voltios más, o sea, teniendo en cuenta que sube a 650, antes se quedaba a 630 y algo, y así pues vale, le damos a este. Esto es un peligro porque si no te das cuenta se queda transmitiendo. Vale, 50 vatios, perfectamente. Antes de añadirle esa modificación al transformador, me quedaba con 45, sobrepasaba ligeramente los 45 vatios, pero no llegaba a los 50. Ahora sí, ahora está, sí, si lo veis, clavadito 50. ¿Vale? Vamos a medir el voltaje de aquí de la salida. Me quedan 6 minutos en la cámara, tengo que vigilar. Hay que tener en cuenta que al medir voltaje cuando hay radiofrecuencia es un poco arriesgado porque nos marca errores. Vale, 657 voltios. Y antes se quedaba, pues bueno, 640 por ahí. Una vez rectificado y doblado y tal, pues sube un poquito. Bueno, más de 50 vatios no. Bueno, si le entro más, sí, porque el otro día las pruebas que hice tenía un pequeño amplificador aquí detrás que hoy no lo uso. Bueno, pues ya está, yo lo dejaré así. No da problemas de corriente, puedo sacar el cable de antena tocando el chasis perfectamente sin que me pase la corriente, que es todo lo que se trata, ¿no? Que no sea peligroso. Y ya os digo, lo que le he hecho es, bueno, el condensador este, que aquí ya no hace falta, otro que había ahí tampoco, los que iban a masa tampoco están, está todo aquí, material que funciona. Estas resistencias son para descargar los condensadores. Y ya está. Posiblemente les cambie los condensadores estos, porque tengo pedidos unos, si los consigo, que aquí es muy difícil de conseguir cosas que no se venden. Estos son de 400 voltios y bueno, si los puedo poner de 450 pues mejor. Pero bueno, estos están en serie y en principio no tiene que haber ningún problema. Venga, hasta aquí el vídeo. Saludos, chao.